Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 28. Génesis capítulo 28. Ayer yo dije, voy a salir temprano a las 1:15, y mentira que me voy hasta las 1:30. Yo no puedo evitar las emociones. Hoy sí, hoy una vez me quitan el micrófono, pero tengo que salir temprano. Ok. Génesis 28, versículos 16 al 22. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué triste, ¿no? Yo no sé si a ustedes les puede dar gozo esto, pero a mí me da una tristeza. ¿Saben por qué me da una tristeza? Porque Jacob pasó toda una noche en la presencia de Dios e ignoró la presencia de Dios. Dios se trasladó desde el cielo a pasar la noche con Jacob, a acompañar a Jacob, y estuvo tan cerca a Jacob que Jacob podía haberse rozado con Dios y Jacob no se daba cuenta. Por eso digo que es lamentable estar tan cerca y a la vez tan lejos de Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán pavoroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó a ese lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de esa ciudad. Y Jacob hizo un voto y dijo: si Dios va conmigo y me guarda en este camino y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta, el diezmo apartaré para ti. Eso lo dijo Jacob. Yo voy a volver a retomar el pasaje, porque el pasaje me deja una reflexión y me deja una enseñanza. Y la historia se repite. La vida de Jacob puede ser la vida de muchos cristianos desde que nacemos, en el bautismo, en la relación con Dios, en el caminar durante toda una vida de noche, quizás en tinieblas, estando en la misma presencia de Dios. Jacob llegó cansado, exhausto a ese lugar. Jacob se acostó, me imagino que arregló todo el entorno. Y Jacob, sin lugar a duda, oró a Dios. Jacob, sin lugar a duda, pidió el clamor, el favor de Dios, porque ningún hebreo, ningún judío, ningún israelita, al igual que ningún cristiano, hoy nos acostamos y nos levantamos. Nunca nos levantamos sin haber buscado el favor de Dios. Y Jacob, antes de ir a la cama, Jacob buscó el favor de Dios, se acostó y se olvidó de que Dios existía. ¿Qué fue lo que lo llevó a pensar a Jacob
¿Qué fue lo que identificó a Jacob? La presencia de Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a identificar el entorno para ponerlo casa de Dios? Cuando pasó toda una noche en la misma presencia de Dios e ignoró la presencia de Dios en su vida. Pasó una noche en la miseria, una noche en la pobreza, en la presencia del rico de toda la humanidad, de los siglos, de los mundos, el dueño de la plata y del oro, el dueño de todo. Y Jacob, prácticamente desnudo, con poca prenda de ropa, con poca provisión de alimento, con todo lo que Dios tenía en la mano para suplir a Jacob, Jacob pasó una noche de miseria. Y parece repetirse en la vida de muchos cristianos en nuestro tiempo. Jacob dice, cuando se levanta, dice que despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Qué tristeza espiritual, qué miseria de nuestra relación con Dios. Que Dios traslade su trono al lugar para acompañarte, para pasar una noche contigo, para estar en tu presencia, para protegerte, y tú pasar toda una noche ignorando la bendita presencia de Dios en tu vida. Tan cerca y a la vez tan lejos de Dios. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. La noticia más triste es que muchos cristianos pasarán toda la vida del cristianismo con Cristo en la mente, con Dios en la mente y con la presencia de Dios en su vida y no la perciben como Jacob. Y muchos lo percibirán al final, cuando quizás han desperdiciado todo el tiempo de intimar con su Dios, de gozarse con su Dios, de poder entrar, que Dios entrara por sus poros, que tomara posesión de toda su humanidad y poder la persona vivir una gloria con el Señor. Lo hemos desperdiciado tantas veces. Esta fue la experiencia de los discípulos del camino de Emaús, del Evangelio según San Lucas en el capítulo 23 y 24. En el camino hacia el lugar, a la vereda, Cristo viene y se introduce en ello, en el camino, y comienza a hablar con ellos. Y Jesús, queriéndose meter en la vida de ellos, en toda la práctica de ellos, ser uno con ellos. Claudio Josefo dice que el camino de Emaús no era tan amplio y quizás se entiende que en muchas ocasiones quizás lo sacaban del camino porque él era un extranjero, no hacía parte del grupo de los que iban allí, era un extraño, al punto que en una de las respuestas que le dan, tú eres el único extraño, el único extranjero que no sabe estas cosas de lo que ha sucedido. Y Jesús le dice, ¿de qué platicáis? ¿De qué cosas decís? O sea, Jesús metiéndose en el camino, un trayecto tan largo de Jerusalén hasta Emaús. Y estuvieron tan cerca con Jesucristo, al punto que se rozaron con Cristo en el camino, se tropezaron. Y a la vez estuvieron tan lejos de Cristo, que lo tildaron de extranjero, de distante de ellos. La experiencia fue al llegar al lugar, cuando Jesús simuló que se iba a ir, y por cultura, porque no fue porque lo identificaron, ni porque sentían la necesidad de Dios en su vida, no fue porque sentían la cercanía y el estar en la presencia de Dios y querer estar con Él, nada de eso había en su vida. Simplemente por cultura le dijeron, porque se decía cualquier extranjero, de hecho se invitaba a posar en casa y tenían una cultura para eso, y le dicen, no te vayas porque es peligroso el camino. Si se hubieran identificado que era Dios, ni se habían preocupado de lo peligroso, porque Dios está por encima de esos fenómenos. Simplemente le dijeron,
quédate, porque es peligroso. Y durante todo el camino, durante toda la plática, durante toda la conversación, y llegaron, se sentaron en la mesa, aún sentado en la mesa mirándose el rostro mutuamente, todos se miraban el rostro y allí conversando, y todavía lo tildaban, lo tenían como extraño, extranjero. La Biblia dice que solo cuando él partió el pan y sus ademanes llevó a que ellos lo identificaran. Y incluso hay un ingrediente, dice que se le abrió los ojos. De lo contrario, tampoco lo habrían identificado. Quizás esta noche nosotros necesitamos más que hablar con Dios, porque ellos venían hablando con Dios y no lo habían conocido. Más que platicar con Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder identificar delante de quién estamos. Cuando Jesús partió el pan, por ese ademán, los ademanes y toda cuestión, fue que ellos identificaron. Yo me imagino que quizás se lo iban a abrazar, y dice la Biblia que de inmediato desapareció. Desperdiciaron todo un tiempo de intimar con el cielo, de compartir en ese compañerismo, y cuando lo identificaron ya fue tarde, porque no pudieron disfrutar de su presencia. Desapareció de insofacto. Esta puede ser una experiencia de la vida de muchos de nosotros como cristianos. Llevar toda una vida con Jesucristo, como cristianos, con Jesús a nuestro lado, y no disfrutar de esa presencia de Jesús en nuestro lado. Y que recién cuando al final lo identifiquemos, para muchos ya se les habrá hasta acabado el tiempo de gracia, se les habrá acabado la oportunidad. Y como los discípulos del camino de Emaús, quedarán quizás con los brazos abiertos, pero sin tener a quien abrazar, porque aquel objetivo de sus brazos desapareció del momento. Tan cerca y a la vez tan lejos. Esta fue la experiencia de Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? ¿Cuántas veces venimos a adorar, venimos a orar, venimos a adorar nosotros en la iglesia, y salimos de la iglesia como si nada? Y Jesucristo y Dios en la presencia allí, y como Jacob salimos, yo no sabía que Dios estaba allí. Pero es casa de Dios, es puerta del cielo. Estaban en la casa de Dios, estaba en la puerta del cielo, y aún no sabía dónde se encontraba. Esto es exactamente lo que muchos cristianos viven en este tiempo. En la casa de Dios, en la puerta del cielo, e ignoran la presencia de Dios en su vida. A Dios gracias, Jacob pudo recuperar algo de eso perdido al reconocer lo que Dios había hecho. Jacob tomó la piedra, lo levantó, la que había sido su almohada o que había soportado su cabeza durante toda la noche, ignorando la presencia de Dios. Yo creo que fue hasta remordimiento, no sé. Esa misma piedra que soportó su cabeza durante toda la noche, ahora Jacob lo levanta y luego unge con aceite esa piedra, y sobre esa piedra hace un voto de fidelidad al cielo por encima de lo que no está viendo. Porque hace un voto de fidelidad a Dios con lo que no tiene, pero lo hace pensando en la bendición que Dios puede traer a su vida. Y pues, aunque no tiene nada en la mano, le promete a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos ha faltado en nuestra generosidad con Dios, en nuestra gratitud con el cielo. Queremos tener nuestro bolsillo lleno, todo bien, y luego para devolver a Dios. Jacob hizo algo contrario, y le voy a demostrar qué hace Dios cuando uno se arriesga y va más allá de los límites. Jacob llamó ese lugar casa de Dios con el nombre de hebreo Betel, puerta del cielo, y dijo Jacob en el versículo 20: Dios, si tú vas conmigo y me guarda en este viaje, y me das pan para comer y vestido para vestir, y si yo vuelvo en paz en casa de mi padre. Aquí cuando usted lee volver en paz en casa de mi padre, usted no percibe que la casa del padre de Jacob era la sentencia de muerte para Jacob.
porque allá estaba su hermano Esaú. Allá estaba su hermano esperándolo para matarlo. De hecho, si hubieras dado cuenta dónde estaba, había viajado para matarlo. Y Jacob dice: por encima del odio de mi hermano, por encima de la actitud de mi hermano, por encima de la barrera, por encima del peligro, si yo vuelvo a casa de mi padre, esta piedra que tengo aquí como testigo, sé que de todo lo que me diereis, sin falta, usa la expresión griega, dice sin evitar o evacuar, evadir lo que tengo que hacer, los diezmos lo apartaré para ti. Pero yo quiero llevarle a ustedes que lo que Dios hace cuando uno realmente, por encima de la ausencia, por encima de lo que no se ve, por encima del vacío que no tienes en la mano todavía, pero sabe que existe un Dios que puede cambiar el rumbo de tu vida, el destino de tu negocio, el destino de tu carrera, el destino de tu trabajo, que por encima de lo que no tiene, Dios puede hacer. Mire lo que hizo Dios. Vamos al capítulo 31. Resulta que Jacob llega a casa de su tío Labán. El tío, ustedes conocen toda la patraña que hace el tío para poder gozar de toda una obra de mano por 14 años. Y finalmente dice: ahora voy a pagarle de las minúsculas que me queden. Y si es posible, pasarán meses y no recibirá ni un salario. Porque de acuerdo al plan de Labán, las ovejas, los cabros, o mejor el ganado que tenía, él conocía la genética, sabía que que estaba en esta pinta, eso que tenía esto y esto, iba. Y si iba a montar a la hembra, los hijos, o mejor el fruto, el ganado, va a salir conforme a esto. Y entonces Labán se inventa unos colores que no están dentro de su ganado, de su potrero. Se inventa unas listas que serán el salario para este hombre. Lo que Labán no se da cuenta es que este hombre acaba de hacer un voto en Betel, derrama aceite y por encima de lo que no está viendo, sabe que Dios existe y que Dios puede trazar su camino. Y toma un voto por encima de todo. ¿Y sabe lo que hace Dios? Ahora Dios dice: voy a cambiarle ahora la genética. Y todo lo que Labán diga contrario, yo voy a hacer que las ovejas paran, como es el salario de Jacob, por encima de la genética. Dios le cambia la genética a los animales. Y por eso cuando usted lee en el capítulo 31 de Génesis, versículo 7, Jacob comienza diciendo a sus esposas: vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Miren que 10 veces lo había cambiado tratando de evadir pagarle. El contexto del hebreo era que Labán huía, evitaba pagarle a Jacob y no quería pagarle nada. Por eso le cambiaba las políticas. Pero Dios no le permitió que me hiciese mal. Si decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Dios le cambiaba la genética. Y cuando él veía que comenzaban a salir pintados, de inmediato volvía y cambiaba. Y decía: los listados entonces serán tu salario. Y Dios volvía y cambiaba la genética y las ovejas parían listados. Y volvía y cambiaba. Era un juego evitando evadir. Pero cuando Dios decide bendecir a sus hijos por encima de los impedimentos, Dios bendice, porque Dios es poderoso y Dios cumple su pacto. Entonces, dice que después él trataba de cambiar, decía: los pintados, los abigarrados, lo que fuera, y Dios le cambiaba al punto que el potrero se llenó completamente, que tuvo que hacer una extensión Jacob hacia el otro lado a fin de que pudiera caber la cantidad de ganados. Dios bendice hasta que sobreabunde. La Biblia dice que cuando las ventanas de los cielos se abren, pero solo se requiere de que nosotros le creamos a Dios y pactemos con Dios como Dios demanda. Así Dios, dice el versículo 9,
quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando Jacob hizo el pacto, aunque él había desperdiciado una noche con Dios, Dios estaba allí, escuchando ese voto que le estaba haciendo. Una noche, el ángel vino para ayudarle y mostrarle a él lo que podía hacer. El versículo 11 dice: y el ángel de Dios me dijo en sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él agregó, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados, abigarrados. O sea, Dios le buscó de todo, pero no estaban allí en el potrero de Labán, no había. Pero aunque no haya, Dios usa la raza, usa la genética, busca y suple. Al punto que en visión Jacob vio todas esas cosas, pero en el potrero de Labán no había ni uno de los que estaban allí. Porque Dios no tiene límite para bendecirte. Dios va en contra aún de la naturaleza, si fuera posible, para bendecirte. Ahora, el versículo 13 dice, el Señor se identifica, ahora le recuerda a Jacob, cuando tú haces voto conmigo, cuando tú haces pacto conmigo delante de mí, yo nunca pierdo, nunca fallo, yo cumplo. Mire lo que dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Dónde estaba Dios cuando Jacob estaba haciendo el voto? En Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Otra bendición grande. Patriarcas y Profetas dice que cuando Jacob comenzó a regresar hacia su tierra, Esaú todavía tenía la rabia, el enojo, el odio para acabar absolutamente con Jacob. Y cuando Jacob pasó el río Jaboc, cuando él comenzó a orar y después cuando tuvo la lucha con el ángel, y entonces Jacob realmente se da cuenta que está en un terreno de peligro porque se dio cuenta que su hermano venía a encontrarse con él. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? Jacob oró. Elena G. de White dice en Patriarcas y Profetas que cuando Jacob estaba orando, pidiéndole a Dios protección allí de rodillas, Dios envió un ángel a Esaú allá. Y Saúl comenzó a soñar, que su hermano estaba desterrado, que su madre había muerto y una cantidad de cosas. Y el corazón de Esaú fue consternado de una naturaleza tal que fue derretido de un corazón rudo, fuerte, asesino, con intención de acabar con la vida de su hermana, y se transformó en una madre amorosa, en un corazón tierno, al punto que tomó sus soldados, sus siervos, y se regresó y vino a buscar a su hermano cuando se dio cuenta que venía en el camino. Pero cuando Jacob se dio cuenta que su hermano venía con yo no sé cuántos soldados, 400 y pico, y entonces tuvo miedo, temor. Eso es lo que nos invade a nosotros, nos invade. A pesar de que pedimos a Dios, aunque estamos seguros que Dios nos ha bendecido, todavía tenemos el temor, porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Jacob, cuando vio a su hermano, puso a las esposas en cierta posición y luego mandó, y él se fue poniendo en la parte de atrás, cobarde como siempre. Y luego mandó una cantidad de ganados para ofrecerle al hermano. Pensaba que el hermano no sabía lo que Dios había hecho. Eso es lo que a nosotros tenemos que convencernos. Dios ha hecho un milagro. Dios nos ha transformado. Dios ha quitado todos los impedimentos. Y nosotros seguimos orando con el temor del impedimento. Al punto que hay cristianos que pasan toda su vida orando, pidiéndole perdón a Dios por un pecado que hace miles de años que Dios ya lo perdonó y lo sacó de su mente. Y el cristiano sigue dependiendo de eso, pidiéndolo. Ese momento cuando Jacob vio a su hermano allá, dice la Biblia que Jacob se arrodilló
y luego se levantó y volvió y se le arrodilló y se iba arrodillando, humillado hasta lo sumo, y no sabía lo que Dios había hecho allá. Y cuando el hermano lo vio y se acercó, dice que el hermano abrió sus brazos y él se abrazaron y lloraron, y Jacob se retira un poco y lo mira y dice: Jacob, he visto tu rostro como si fuera el rostro de mi Dios. ¿Cómo Dios hace un cambio de un hombre con carácter de asesino para acabar con su hermano? Ahora le reviste de su gracia, de su bendición, al punto que Jacob ve en su hermano como el rostro de Dios. Dios hace cambios que ni usted ni yo nos imaginamos. Pero a nosotros nos falta creerle a Dios, y además de creerle a Dios, que Dios nos permita ver ese milagro. Yo puedo mostrarle dos evidencias. Estoy mirando mi reloj porque hoy no puedo pasarme. Puedo mostrarle dos evidencias claras de que Dios ha hecho el milagro y tiene el milagro, y lo único que falta es que nosotros lo veamos. Voy a mostrarle una. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. El versículo 16 y 17. Resulta que de mañana se levantó el siervo del varón de Dios, estoy refiriendo a Eliseo, para salir, y vio el ejército que cercaba la ciudad con gentes a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Y Eliseo oró: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Eliseo no oró diciendo: Señor, te ruego que mande ángeles, porque Dios ya tiene la provisión. Dios ya tenía todos los ángeles. Eliseo solo lo creía en el Señor. Y el problema no era eso. El problema era que el otro se convenciera que Dios ya había obrado el milagro. Allí está el problema en nosotros. Y por eso Eliseo oró a que su siervo pudiera ver. Te ruego, Señor, que abra los ojos a este para que vea. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuegos alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Dios tenía la provisión hecha hacía rato. El problema estaba en la miseria de la fe de su siervo. Y con mucho respeto lo digo. A veces también el problema está en la miseria de la fe de nosotros. El caso ya está. Ya estaba la provisión puesta. Y el hombre estaba ahí temblando. Ay, Señor, ¿qué haremos? Y Dios ya tenía toda la provisión. Usted sabe que esto puede suceder con nosotros. Dios ya tiene la provisión. Dios ya tiene la bendición. Dios ya tiene todo. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé. Y cuando Dios ya lo tiene allí, el problema es que nosotros no lo vemos. Segundo ejemplo. Porque el tiempo se me va, pero alcanzo a dar el segundo ejemplo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 21. El versículo 15 y el versículo 19, pero voy a leer desde el 15. Ustedes ya conocen la historia, es la historia de Agar y de Ismael cuando salen. Dice la Biblia que en el versículo 15 que cuando faltó el agua del odre, dejó la mamá a su hijo debajo de un árbol, es decir, Agar a Ismael.
y se sentó frente a una distancia de un tiro de arco, porque decía: así no lo veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? Esta pregunta es bastante significativa. ¿Qué te pasa, Agar? Usted puede decir: pero Dios, ¿por qué me pregunta eso cuando estoy en una situación que no tengo otra alternativa, no tengo otro plan, no tengo un plan B y estoy a punto de ver morir a mi hijo? Me va a preguntar: ¿qué te pasa? Pues eso, estoy sufriendo. No, pero la pregunta va más allá. La pregunta te está diciendo: tú me conoces a mí. Tú sabes lo que yo puedo hacer. Tú sabes que yo tengo la provisión para todas las cosas y tengo el problema resuelto para todas las cosas. Y ahora tú huyes del problema y te vas a esconder, a sentar allá. ¿Qué actitud es? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Es que tú no eres consciente de eso. El versículo 19 dice: entonces Dios abrió sus ojos. Mire que Dios no trajo la provisión estaba allí. Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio a beber al muchacho. La Biblia ni el comentario bíblico no dice que había que Dios comenzó a fluir agua de allí. No, simplemente le abrió los ojos a ella para que viera la provisión que ya Dios tenía allí. Y ella huyó de la provisión, salió de la provisión y se fue a esconder, a buscar allá a una distancia para no ver morir. Y Dios le dice: pues, ¿qué te pasa? Yo te pongo la provisión, te pongo la bendición y tú huyes de allí, te vas para allá. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y esa es la misma pregunta que Dios está haciendo a muchos de nosotros. ¿Qué es lo que te pasa si yo ya tengo la provisión? Y por eso la Biblia dice que Dios lo único que hizo fue abrirle los ojos para que ella viera dónde estaba la provisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir en nuestro tiempo. Pedirle a Dios que nos permita ver dónde Él tiene la provisión de cada uno de nosotros para echar manos. Porque Dios tiene la provisión. Antes que suceda la situación, Dios ya tiene la provisión. Lo mismo que hablamos el sábado. Antes que Abraham pudiera hacer la cuestión, Dios ya tenía el cordero, lo pudo haber traído del norte al sur y lo tenía por allá guardado, escondido. Apenas él hizo lo que tenía que hacer, entonces se lo puso ahí. Dios siempre tiene la provisión. El problema es que nosotros, teniendo la provisión, como Agar, sobre la provisión lloramos, pidiendo a Dios que nos proteja, que nos ayude, y comenzamos a lamentarnos donde Dios tiene la solución puesta allí. Ahí está todo el problema nosotros, porque creemos en Dios pero no le creemos a Dios, y porque siempre estamos esperando desde nuestra perspectiva. El siervo de Eliseo estaba: Señor, ¿y qué haremos? Y estaba rodeado de toda la provisión del Señor. ¿Qué haremos, Señor? Y Eliseo dice: bueno, Señor, ábrele los ojos. Eliseo no hizo una oración: Señor, mándanos ángeles. No, Señor, ábrele los ojos. Yo sé quién eres tú, yo sé en dónde estamos, sé por qué nos trajiste aquí y sabe por qué nos tienes aquí. Simplemente ábrele los ojos y muéstrale lo que tú tienes para nosotros. Y Dios le abrió los ojos y el hombre vio todo rodeado de tal naturaleza que se quedó tranquilo. Eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Agar, Dios le pone la provisión y en su ceguera, en su desespero, en su angustia, va a sentarse debajo de un árbol a llorar allá. Y por eso Dios le dice: ¿qué te pasa? O sea, yo te traigo por este camino. Te pongo allí. Agar no llegó allí por iniciativa de ella. Dios lo guió por el camino, porque ella salió sin saber a dónde iba, dice la Biblia. Pero Dios no juega al azar. Dios conoce la ruta, conoce el destino. Y Dios no permita que tú te vayas hacia donde Él no tenga una provisión para tu vida. Dios permite que tú te vayas donde Él ya tiene la provisión. Y tú llegas precisamente a un lugar donde crees que llegaste al azar, pero Dios permitió que llegaras allí porque allí tiene la provisión. Lo único que tiene que decirle: Señor, ábreme los ojos para yo ver mi provisión. Y muchos de nosotros ya tenemos la provisión requerida,
que necesitamos para resolver X problemas o Y problemas. El problema es que seguimos pidiéndole a Dios y quizás llorando como Agar debajo de un árbol y huyendo del lugar de la provisión que Dios ya tiene preparado para cada uno de sus hijos. Esta noche nuestra oración es otra cosa que decirle a Dios: Señor, ayúdanos, permítenos abrir los ojos para ver la bendición que tú tienes para nosotros en el lugar. Es sencillo, esa es. Y eso es lo que yo le digo: falta de ser más sensibles a la voz de Dios. Permitir que Dios nos guíe, que nos hable, que nos lleve, que nos oriente, y usted ser sensible. Y eso es lo más sencillo de su vida. El problema es que nosotros tenemos un intelecto, un raciocinio, que a veces nos vamos por encima de las cosas de Dios, pero como las cosas de Dios son tan sencillas, son como tan descomplicadas, que parecemos que no, esa no, la sofisticada es la nuestra, es mejor hacerlo así, hacerlo así. Yo aprendí la lección con la cuestión de la maleta y las otras cosas que se me embolataban. Lo aprendí de una manera tan clara. De pronto uno podía orar: Señor, muéstrame, háblame, dime. No, Dios no trabaja así, simplemente déjate guiar. Y de la manera más sencilla, pero obedece a lo que Dios coloca en ti y te hace sentir a ti, obedécelo. Y no tengas temor que no, que pero pronto son intuición mía. No, si te pones en la mano de Dios, pues déjate guiar por Dios. Porque nos ponemos en la mano de Dios y entonces queremos nosotros buscarlo, porque somos complicados y nos complicamos. Pero Dios deja las cosas sencillas. Sencilla. Agar comenzó a buscar, yo creo que Agar estaba buscando era pronto un río por allá, o escuchaba una cascada o una cuestión, buscando, o una tormenta que empezara o sea, todo lo que nosotros nos de impacto. Y Dios tenía allí la fuente. Al punto que cuando abrió los ojos, veía cómo salía la fuente. Abrirle los ojos, no es que trajo el agua, no, Dios lo llevó al lugar. Y lo único que necesitaba era ver la bendición que Dios tenía allí. Yo quiero que tú sepas que Dios siempre te va a llevar al lugar donde Él tiene la bendición para ti y la provisión para ti. Eso es seguro, porque Dios no te está jugando a ti al azar. Dios sabe, y desde el momento que tú naciste, Dios te ha elegido para una misión, para un propósito. A Jeremías le dijo, desde el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: desde antes que nacieras, desde el vientre de tu madre, ya yo te había colocado como profeta, como ta. O sea, nosotros tenemos un plan, un propósito de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, simplemente dejémonos guiar y digámosle a Dios: Señor, ayúdanos, muéstranos esa provisión. Y si tú estás dispuesto a cambiar las genéticas, hacer lo que quiera hacer, eso es problema de Él, que lo haga. Pero nosotros simplemente mantengámonos firmes en lo que necesitamos de Él. Para eso vinimos. Nosotros estamos llamados a vivir como reyes, como hijos del rey, sin que nos falte nada. El problema es que nosotros nos complicamos y buscamos como Agar la distancia donde está la provisión, entonces vamos a llorar donde no hay provisión. Pero Dios tiene la provisión para ti. Tú tienes que creerle a Dios. Y tienes que hacerle cosas muy sencillas. Cuando yo salí de Cali, en ese entonces estaba en Cali como presidente de la asociación, los compañeros mismos me dicen: pero ¿y tú qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar en Andrews University. El año estaba como en $14,000 y yo no tenía ni un peso. Yo le dije: yo me voy. Pero ¿y cómo hace? Eso no es problema mío, ese es problema de Dios. El mismo de migración, cuando iba entrando, me dijo: ¿usted cuántos dólares trae? ¿O cuánto trae? No traigo nada. ¿Y para qué viene? Y entonces, ¿a qué viene? No tiene que tener una matrícula. Yo hice la matrícula, pero yo no tengo nada. Y entonces, pero ¿cómo? Usted no me puede limitar mi entrada, simplemente deme mi entrada, yo voy a la universidad, porque yo voy a estudiar en la universidad. Pero ¿y la plata? Digo: ese no es problema mío, ese es problema de Dios. Así de sencillo. Y cuando llegué a Andrews me dijeron: bueno, ¿y qué trajo? Otros mentecatos. ¿Cuál que trajo? Y mi padre lleno de todo, la plata lleno de todo. ¿Yo qué iba a llevar para allá? Pues claro, traje la salud, traje la buena disposición, traje todo. Le dije: yo vengo a estudiar aquí. Pero ¿y qué trajo? No traje nada. Yo sabía que Dios tiene la provisión. Dios no me lleva allá al azar a nada. Dios tiene mi provisión. Y esa misma semana recibí de un griego como $10,000 de un griego.
Luego, allí en una misma oficina de los extranjería, sin que conociera al señor de allí, fui allá y le dije, mira, yo necesito, porque cuadrar todo el año, porque yo voy a estudiar esto y esto y esto, y el mismo doctor Najar me dice, ¿y cuánto traes? No traigo nada. Dios tiene la provisión mía aquí. Y entonces le digo, ¿te ayuda a mí? Déjame, Caicedo, yo miro, y en cuestión, en menos de 15 minutos me quedé sentado en su oficina y me dijo, no, te puedes ir porque ya hice una transacción y ya te has saldado toda tu cuenta del año y listo. Yo no pagué ni un peso. El problema es que nosotros no le creemos a Dios. Y tenemos que ver las cosas, tenemos que ver las situaciones. Hice 2 doctorados en Estados Unidos y lo más que pagué fueron $3,000 porque algunas cosas tenía que hacer. El resto, o sea, nosotros no le creemos a Dios. Dios es grande y Dios te tiene la provisión, pero tú, aunque no lo veas, tienes que creer lo que está allí, porque Dios no te engaña. Dios te trajo, Dios te dice y Dios te dice que está allí. Pues espéralo. Dios nunca te va a dejar avergonzado. Y ese pasaje que lee repetido una detrás otra, Joel 2:26 y 27, para mí ese es un pasaje como el himno nacional de mi patria. Comeréis hasta saciaros y conoceréis que en medio de ti estoy yo. Y mi pueblo que lleva mi nombre nunca, jamás será avergonzado. Dios no tiene un hijo para ponerlo en escarnio, en vergüenza para el mundo. Dios tiene un hijo para glorificarse y ser glorificado en él, allí en el mundo. Dios no te va a dejar avergonzado. El problema es que como Agar, huimos de la provisión a llorar, a lamentarnos debajo del árbol. Esa es nuestra actitud. Y es razonable la pregunta que hace Dios: ¿qué te pasa? Dios no te va a poner a chocholearte, ay, ¿por qué estás allá? No, ya yo te puse la provisión aquí y ya te tengo la solución aquí y ahora te vas a llorar allá debajo del árbol. ¿Qué te va a ir Dios ahí a chocholearlo allá debajo del árbol? Que mira, que venga, no. ¿Qué te pasa? Reacciona. Decimos creer en Él, pues creámosle a Él. Jacob, eso fue lo que hizo. No tenía nada, ni ropa, solo lo que llevaba puesta, ni comida, ni pan, ni esperanza para volver a su casa. Pero hizo el pacto con el cielo, firmó su compromiso con Dios allí y dijo de todo, al punto que Dios es tan grande. Allá cuando le da todas las bendiciones, se le presenta: yo soy el Dios que estaba contigo allá en Betel, allá donde tú hiciste el pacto, que esto y esto y esto, y me dijiste que de todo lo que te diera, el Dios me apartaría por mí. Yo soy ese Dios, yo soy el que estuve contigo en Betel. Dios te presenta, es que Dios no dio nada escondido. Y lo leemos como testimonio en Isaías 58, los 13 y 14, cuando dice: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios te habla. Dice: te pondré sobre las alturas de la tierra. O sea, ya lo usan a un hombre pobre, miserable, que no tenía nada para traer a su casa. No tenía ni ropa. Ahora Dios lo pone como el más rico. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Solo hay que creerle a Dios y tener la certeza de que Él no te llama para engañarte ni para burlarse de ti. Te llama para bendecirte y para glorificarte en ti. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, pero que también creámosle y digámosle a Dios: Señor, abre nuestros ojos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, eres tan grande, pero qué triste que nosotros seamos tan chicos, tan pequeños, que ni siquiera podamos ver tus maravillas donde tú las has colocado. En esta noche, Señor, queremos pedirte que nos muestres tu gloria, que nos permitas ver la provisión allí donde tú la has colocado a cada uno de nosotros. Hay personas con problemas, con dificultades. Hay personas, Señor, que como Agar están llorando el eco de la provisión donde tú le colocaste cerca. Pero también vale la pena, como le hiciste a Agar, de preguntarle: reacciona, ¿qué te pasa? Pero también, oh Dios, devuélvenos el gozo como lo devolviste a Agar. Y en medio de la muerte, donde estamos llorando la agonía, nace la vida.
y poder gozarnos con esa fuente de agua que hace brotar en medio del desierto por amor a tus hijos. Esta es una semana de bendición, Señor. Y es una semana de gratitud, porque debemos agradecerte antes de, porque tú nunca faltas, nunca fallas, y todo está hecho. Solo necesitamos verlo donde nos has colocado. Guárdanos, Señor, bendícenos y llénanos de tu gracia. En Jesús.